En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo y exige ser leída con un corazón abierto, atento y en la presencia de tu Santo Espíritu. Por eso lo invoco diciendo: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Simón toma el mando. Simón se enteró de que Trifón había reunido un ejército numeroso para ir a devastar el país de Judá. Viendo al pueblo espantado y medroso, subió a Jerusalén, reunió a la gente y les exhortó así: vosotros sabéis todo lo que hemos hecho con mis hermanos, la casa de mi padre y yo por la ley y el lugar santo, y las guerras y tribulaciones que hemos sufrido. Por esta causa, por Israel, han muerto todos mis hermanos y he quedado yo solo. No busco ahora poner a salvo mi vida cuando llega la angustia, pues no soy mejor que mis hermanos. Lo que quiero es vengar a mi nación, al lugar santo y a vuestras mujeres e hijos, puesto que, impulsados por el odio, se han unido todos los paganos para aniquilarlos. Al oír estas palabras, se enardecieron los ánimos del pueblo y respondieron en voz alta: tú eres nuestro guía en lugar de Judas y de tu hermano Jonatán. Toma la dirección de nuestra guerra y haremos cuanto nos mandes. Reunió entonces Simón a todos los hombres aptos para la guerra y se dio prisa en acabar las murallas de Jerusalén hasta que la fortificó en todo su contorno. Envió a Jonatán, hijo de Absalón, a Jope, con un importante destacamento, el cual expulsó a los que estaban en la ciudad y se estableció en ella. Simón rechaza de Judea a Trifón. Partió Trifón desde Tolemaida con un ejército numeroso para entrar en el país de Judá. Llevando consigo prisioneros a Jonatán, Simón puso su campamento en Jadidá, frente a la llanura. Al enterarse Trifón de que Simón había sucedido en el mando a su hermano Jonatán y que estaba preparado para entablar combate con él, envió mensajeros a decirle: tenemos detenido a tu hermano Jonatán por las deudas contraídas con el tesoro real en el desempeño de su cargo. Envíanos pues 100 talentos de plata y a 2 de tus hijos como rehenes, no sea que, una vez libre, se rebele contra nosotros. Entonces lo soltaremos. Simón, aunque se dio cuenta de que le hablaban con falsedad, envió a buscar el dinero y los niños para no provocar contra sí una actitud hostil por parte de la gente, pues dirían que Jonatán había muerto por no haber enviado él el dinero y los niños. Así que envió los niños y los 100 talentos, pero Trifón faltó a su palabra y no soltó a Jonatán. Después de esto, se puso Trifón en marcha para invadir la región y devastarla. Dio un rodeo por el camino de Adora, al tiempo que Simón y su ejército obstaculizaban su marcha a donde quiera que iba. Los de la ciudad enviaron a Trifón legados dándole prisa a que viniese donde ellos, a través del desierto, y les enviase víveres. Preparó Trifón toda su caballería para ir, pero aquella noche cayó tal cantidad de nieve que le impidió acudir allá.
partió de allí y se fue a la región de Galaad. Cuando se encontraba cerca de Bascamá, hizo matar a Jonatán, que fue enterrado allí. Luego dio Trifón la vuelta y se marchó a su país. Jonatán sepultado en el mausoleo de Modín, construido por Simón. Simón mandó que recogieran los restos de su hermano Jonatán y le dio sepultura en Modín, ciudad de sus padres. Todo Israel hizo gran duelo por él y le lloró muchos días. Simón construyó sobre el sepulcro de su padre y su hermano un mausoleo alto que pudiera verse, de piedras pulidas por delante y por detrás. Levantó 7 pirámides, una frente a otra, dedicada a su padre, a su madre y a sus 4 hermanos. Colocó alrededor de ellas grandes columnas sobre las que hizo panoplias para recuerdo eterno. Al lado de las panoplias esculpió unas naves que pudieron ser contempladas por todos los que navegaran por el mar. Tal fue el mausoleo que construyó en Modín y que subsiste en nuestros días. Favores de Demetrio II a Simón. Trifón procedió insidiosamente con el joven rey Antíoco y acabó dándole muerte. Ocupó el reino en su lugar, se ciñó la diadema de Asia y causó grandes estragos en el país. Simón, por su parte, reconstruyó las fortalezas de Judea, las rodeó de altas torres y grandes murallas con puertas y cerrojos, y almacenó víveres en ellas. Además, escogió Simón hombres que envió al rey Demetrio, intentando conseguir una remisión para la región, dado que toda la actividad de Trifón había sido un continuo robo. El rey Demetrio contestó a su petición y le escribió la siguiente carta. El rey Demetrio saluda a Simón, sumo sacerdote y amigo de reyes, a los ancianos y a la nación de los judíos. Hemos recibido la corona de oro y la palma que nos habéis enviado y estamos dispuestos a concretar con vosotros una paz completa y a escribir a los funcionarios que os concedan la remisión de las deudas. Que sean firmes las decisiones que hemos tomado sobre vosotros. Podéis quedaros con las fortalezas que habéis construido. Os perdonamos los errores y delitos cometidos hasta la fecha y la corona que nos debéis. Si algún otro tributo se percibía en Jerusalén, ya no se exija. Y si alguno de vosotros son aptos para alistarse en nuestra guardia, alístense y haya paz entre nosotros. El año 170 quedó Israel libre del yugo de los paganos, y el pueblo comenzó a escribir en las actas y contratos en el año 1 de Simón, gran sumo sacerdote, estratega y hegemeno de los judíos. Toma de Gazara por Simón. Por aquellos días puso cerco Simón a Gazara y la sitió con sus tropas. Construyó una torre móvil que acercó a la ciudad y, abriendo brecha en un baluarte, lo tomó. Saltaron los de la torre a la ciudad y se produjo en ella gran agitación. Los habitantes, rasgados los vestidos, subieron a la muralla con sus mujeres e hijos y pidieron a grandes gritos a Simón que les ofreciese la paz. No nos trates, le decían, según nuestras maldades, sino según tu misericordia. Simón se reconcilió con ellos y no los atacó, pero los echó de la ciudad y mandó purificar las casas en que había ídolos. Entonces entró en ella con himnos y bendiciones. Echó de ella toda impureza, estableció en ella hombres observantes de la ley, la fortificó y se construyó en ella para sí una residencia. Conquista de la ciudadela de Jerusalén por Simón.
Los de la ciudadela de Jerusalén se veían imposibilitados de entrar y salir por la región, de comprar y de vender. Sufrían grave escasez y bastantes de ellos habían perecido de hambre. Clamaron a Simón que hiciera con ellos la paz, y Simón se los concedió. Los echó de allí y purificó de inmundicias la ciudadela. Entraron en ella el día 23 del segundo mes del año 171, con aclamaciones y ramos de palma, con liras, címbalos y arpas, con himnos y cantos, porque un gran enemigo había sido vencido y expulsado de Israel. Simón dispuso que este día se celebrara con júbilo cada año. Fortificó el monte del templo que estaba al lado de la ciudadela y habitó allí con los suyos. Y viendo Simón que su hijo Juan era todo un hombre, lo nombró jefe de todas las fuerzas con residencia en Gazara. Elogio de Simón. El año 172 reunió el rey Demetrio su ejército y partió hacia Media para procurarse ayuda con que combatir a Trifón. Pero al enterarse Arsaces, rey de Persia, y Media, de que Demetrio había entrado en su territorio, mandó a uno de sus generales para capturarlo vivo. Partió éste y derrotó al ejército de Demetrio. Lo hizo prisionero y lo llevó ante Arsaces, que lo encerró en prisión. El país de Judá gozó de paz durante todos los días de Simón. Él procuró el bien a su nación. Les fue grato su gobierno y su gloria en todo tiempo. Además de toda su gloria, tomó a Jope como puerto y se abrió paso a las islas del mar. Ensanchó las fronteras de su nación, se hizo dueño del país y repartió numerosos cautivos. Tomó Gazara, Betsur y la ciudadela, la limpió de sus impurezas y no hubo quien le resistiera. Cultivaban en paz sus tierras, la tierra daba sus cosechas y los árboles de llano sus frutos. Los ancianos, sentados en las plazas, conversaban sobre el bienestar y los jóvenes vestían galas y armadura. Procuró bastimientos a las ciudades y las protegió con fortificaciones, hasta llegar la fama de su gloria a los confines de la tierra. Estableció la paz en el país y gozó Israel de gran alegría. Se sentaba cada cual bajo su parra y su higuera, y no había nadie que los inquietara. No quedó en el país quien los combatiera, y fueron derrotados los reyes en aquellos días. Dio apoyo a los humildes de su pueblo, e hizo desaparecer a todo impío y malvado. Observó fielmente la ley, dio gloria al lugar santo y multiplicó su ajuar. Renovación de la alianza con Esparta y Roma. Cuando llegó a Roma y hasta Esparta la noticia de la muerte de Jonatán, lo sintieron mucho. Pero cuando supieron que su hermano Simón le había sucedido en el sumo sacerdocio y había tomado el mando del país y de sus ciudades, le escribieron en planchas de bronce para renovar con él la amistad y la alianza que habían establecido con sus hermanos Judas y Jonatán. Se leyeron en Jerusalén ante la asamblea. Esta es la copia de la carta enviada por los espartanos. Los magistrados y la ciudad de los espartanos saludan al sumo sacerdote Simón, a los ancianos, a los sacerdotes y al resto del pueblo de los judíos, nuestros hermanos. Los embajadores enviados a nuestro pueblo nos han informado de vuestra gloria y honor, y nos hemos alegrado con su venida. Hemos registrado sus declaraciones entre las decisiones del pueblo en estos términos. Numenio
hijo de Antíoco, y Antipatros, hijo de Jasón, embajadores de los judíos, se nos han presentado para renovar amistad con nosotros. Han sido del agrado del pueblo recibir con honor a estos personajes y depositar la copia de sus discursos en los archivos públicos, para que el pueblo espartano conserve su recuerdo. Se ha sacado una copia de esto para el sumo sacerdote Simón. Después envió Simón a Roma a Numenio con un gran escudo de oro de 1000 minas de peso para confirmar la alianza con ellos. Decreto honorífico en favor de Simón. Cuando estos hechos llegaron al conocimiento del pueblo, dijeron: ¿Cómo mostraremos nuestro reconocimiento a Simón y a sus hijos? La verdad es que tanto él como sus hermanos y el resto de su familia se han mostrado valientes. Han combatido y rechazado a los enemigos de Israel y le han conseguido su libertad. Grabaron una inscripción en planchas de bronce y las fijaron en estelas en el monte Sión. Esta es la copia de la inscripción. El 18 de Elul del año 172, año tercero del gran sumo sacerdote Simón, en Azarameel, en la gran asamblea de los sacerdotes, del pueblo, de los príncipes de la nación y de los ancianos del país, se nos hizo saber lo siguiente: en los muchos combates que se dieron en nuestra región, Simón, hijo de Matatías, sacerdote descendiente de los hijos de Joarib, y sus hermanos, se expusieron al peligro, hicieron frente a los enemigos de su nación para mantener en pie su lugar santo y la ley, y alcanzaron inmensa gloria para su nación. Jonatán consiguió unificar a la nación y llegó a ser sumo sacerdote suyo hasta que fue a reunirse con su pueblo. Quisieron los enemigos de los judíos invadir el país para devastarlo y llevar su mano contra el lugar santo. Pero entonces se alzó Simón para combatir por su nación y gastó mucha hacienda propia en armar las tropas de su nación y pagarles la soldada. Fortificó las ciudades de Judá y Bet-sur, ciudad fronteriza de Judea, donde se encontraban antes las armas de los enemigos, y puso en ella una guarnición de guerreros judíos. Fortificó Jope, situada junto al mar, y Gazara, en los límites de Asdod, donde habitaban anteriormente los enemigos, y estableció en ella una población judía a la que proveyó de todo lo necesario para su sustento. Viendo el pueblo la fidelidad de Simón y la gloria que procuraba alcanzar para su nación, lo nombró su egumeno y sumo sacerdote por todos los servicios que había prestado, por la justicia y fidelidad que había guardado a su nación, y por sus esfuerzos de toda clase por exaltar a su pueblo. Durante su vida se consiguió felizmente, gracias a él, exterminar a los paganos de su país y a los que se encontraban en la ciudad de David, en Jerusalén, donde se habían hecho una ciudadela desde la que hacía salidas y mancillaban los alrededores del lugar santo, causando graves ultrajes a su santidad. Estableció en ella guerreros judíos, la fortificó para defensa de la región y de la ciudad, y dio mayor altura a las murallas de Jerusalén. En consecuencia, el rey Demetrio le concedió el sumo sacerdocio, lo contó en el número de sus amigos y lo colmó de honores, pues había sabido que los romanos llamaban a los judíos amigos, aliados y hermanos, que habían recibido con honor a los embajadores de Simón, y que a los judíos y a los sacerdotes les había parecido bien que fuese Simón su egumeno,
y sumo sacerdote para siempre, hasta que apareciera un profeta digno de fe. Y también que fuese su estratega, que estuviese a su cuidado designar los encargados de las obras del lugar santo y la administración del país, de los armamentos y de las plazas fuertes, que estuviese a su cuidado el lugar santo, que todos le obedeciesen, que se retractasen en su nombre todos los documentos en el país y que vistiese de púrpura y llevasen adornos de oro. A nadie del pueblo ni de los sacerdotes le estará permitido rechazar ninguna de estas disposiciones, ni contradecir sus órdenes, ni convocar en el país asambleas sin contar con él, ni vestir de púrpura, ni llevar fíbula de oro. Todo aquel que obre contrariamente a estas decisiones o anule algunas de ellas será reo. El pueblo entero estuvo de acuerdo en conceder a Simón el derecho de obrar conforme a estas disposiciones. Y Simón aceptó y le pareció bien ejercer el sumo sacerdocio, ser estratega y etnarca de los judíos y sacerdotes, y estar al frente de todos. Decretaron que este documento se grabase en planchas de bronce, que se fijasen estas en el recinto del lugar santo, en lugar visible, y que se archivasen copias en el tesoro a disposición de Simón y de sus hijos. Carta de Antíoco VII, cerco de Dora. Antíoco, hijo del rey Demetrio, envió desde las islas del mar una carta a Simón, sacerdote y etnarca de los judíos, y a toda la nación, redactada en los siguientes términos. El rey Antíoco saluda a Simón, sumo sacerdote y etnarca, y a la nación de los judíos. Puesto que una peste de hombres ha venido a apoderarse del reino de nuestros antepasados, he resuelto reivindicar mis derechos sobre él y restablecerlo como anteriormente estaba. Para ello, he reclutado fuerzas considerables y equipado navíos de guerra, pues quiero desembarcar en el país para encontrarme con los que han arruinado y han devastado tantas ciudades de mi reino. Así que ratifico ahora en tu favor todas las extensiones que te concedieron los reyes anteriores a mí y cuantas dispensas de otras donaciones te otorgaron. Te autorizo a acuñar moneda propia de curso legal en tu país. Que Jerusalén y el lugar santo sean libres. Puedes quedarte con todas las armas que has fabricado y las fortalezas que has construido y ocupas. Cuando debes el tesoro real y cuando en el futuro dejes a deber, te sea perdonado desde ahora para siempre. Y cuando hayamos ocupado nuestro reino, te honraremos a ti, a tu nación y al santuario con tales honores que vuestra gloria será conocida en toda la tierra. El año 174 partió Antíoco para el país de sus antepasados. Todas las tropas se pasaron a él, de modo que pocos quedaron con Trifón. Antíoco se lanzó en su persecución, pero Trifón se refugió en Dora, a orillas del mar, porque venía que las desgracias se abatían sobre él y se encontraba abandonado de sus tropas. Antíoco puso cerco a Dora con los 120,000 combatientes y los 8,000 jinetes que tenía consigo. Bloqueó la ciudad y de la parte del mar se acercaron las naves, de modo que estrechó a la ciudad por tierra y por mar sin dejar que nadie entrase o saliese. Retorno a Judea de la embajada a Roma y promulgación de la alianza con los romanos. Entretanto, Numenio y sus acompañantes regresaron de Roma, trayendo cartas para los reyes y diversos países que decían así: Lucio, cónsul de los romanos,
saluda al rey Ptolomeo. Han venido a nosotros en calidad de amigos y aliados nuestros, los embajadores de los judíos, para renovar nuestra antigua amistad y alianza. Han sido enviados por el sumo sacerdote Simón y por el pueblo de los judíos, y nos han traído un escudo de oro de 1000 minas. Nos han parecido bien, en consecuencia, escribir a los reyes y países que no intenten causarles mal alguno, ni les ataquen a ellos, ni a sus ciudades, ni a su país, y que no presten su apoyo a los que los ataquen. Hemos decidido aceptar de ellos el escudo. En caso de que individuos perniciosos huyan de su país y se refugien en el vuestro, entregadlos al sumo sacerdote Simón para que los castigue según su ley. Cartas iguales fueron remitidas al rey Demetrio, a Atalo, a Ariarathes, a Arsaces y a todos los países, a Samo, a los espartanos, a Delos, a Mitnos, a Sición, a Caria, a Samos, a Pánfilia, a Licia, a Alicarnaso, a Rodas, a Facelia, a Cos, a Side, a Arados, a Górtina, a Cnido, a Chipre, a Cirene. Redactaron además una copia de esta carta para el sumo sacerdote Simón. Antíoco VII, sitiado Dora, se vuelve hostil a Simón y le reprende. El rey Antíoco, que a la sazón tenía puesto cerco a Dora en los arrabales, lanzaba sin tregua sus tropas contra la ciudad y construía ingenios de guerra. Tenía bloqueado a Trifón y nadie podía entrar ni salir. Simón le envió 2000 hombres escogidos para ayudarle en la lucha, además de plata, oro y abundante material. Pero no aceptó el envío, antes bien rescindió cuanto había convenido anteriormente con Simón y se mostró hostil con él. Envió a Atenobio, uno de sus amigos, a entrevistarse con él y decirle: vosotros ocupáis Jope, Gazara y la ciudadela de Jerusalén, ciudades de mi reino. Habéis devastado sus territorios, causando graves daños en el país, y os habéis adueñado de muchas localidades de mi reino. Devolved, pues, ahora las ciudades que habéis tomado y los impuestos de las localidades de que os habéis adueñado fuera de los límites de Judea. O bien, pagad en compensación 500 talentos de plata y otros 500 talentos por los estragos que habéis causado y por los impuestos de las ciudades. De lo contrario, iremos y os declararemos la guerra. Llegó pues Atenobio, el amigo del rey, a Jerusalén, y, al ver la magnificencia de Simón, su aparador con vajilla de oro y plata y todo el esplendor que le rodeaba, quedó asombrado. Le comunicó el mensaje del rey y Simón le respondió con estas palabras: ni nos hemos apoderado de tierras ajenas, ni nos hemos apropiado de bienes de otros, sino de la heredad de nuestros antepasados. Por algún tiempo la poseyeron injustamente nuestros enemigos, y nosotros, aprovechándonos una ocasión favorable, hemos recuperado la heredad de nuestros antepasados. En cuanto a Jope y Gazara, que nos reclamas, esas ciudades causaban graves daños al pueblo y la asolaban nuestro país. Por ellas daremos 100 talentos. No respondió palabra Atenobio, sino que se volvió furioso donde el rey y le refirió la respuesta, la magnificencia de Simón y todo lo que había visto. El rey montó en violenta cólera. El gobernador Sendebeo hostiga a Judea. Trifón embarca una nave, huyó a Ortosia. Entonces el rey nombró
a Sendebeo, espitratega de la zona marítima, y le entregó tropas de infantería y de caballería, con la orden de acampar frente a Judea, construir Cedrón, fortificar sus puertas y combatir contra el pueblo. El rey partió en seguimiento de Trifón. Sendebeo llegó a Yamia y comenzó a hostigar al pueblo, efectuando incursiones por Judea, capturando prisioneros y asesinando. Reconstruyó Cedrón, donde alojó caballería y tropas para recorrer en salidas los caminos de Judea, como se lo tenía ordenado el rey. Victoria de los hijos de Simón sobre Sendebeo. Subió Juan desde Gazara y comunicó a su padre Simón las actividades de Sendebeo. Simón llamó entonces a sus 2 hijos mayores, Judas y Juan, y les dijo: mis hermanos y yo, y el resto de mi familia, hemos combatido a los enemigos de Israel desde nuestra juventud hasta el día de hoy, y llevamos muchas veces a feliz término la liberación de Israel. Pero ahora ya estoy viejo, mientras que vosotros, por la misericordia del cielo, estáis en buena edad. Ocupad, pues, mi puesto y el de mi hermano. Salid a combatir por nuestra nación y que el auxilio del cielo sea con vosotros. Escogió luego en el país 20,000 combatientes y jinetes que partieron contra Sendebeo y pasaron la noche en Modín. Al levantarse de mañana, avanzaron hacia la llanura y vieron que un ejército numeroso, infantería y caballería, venía a su encuentro. Un torrente se interponía entre ellos. Juan tomó posesiones con sus tropas frente al enemigo y, advirtiendo que sus tropas tenían miedo de pasar por el torrente, lo pasó él primero, y sus hombres al verle pasaron detrás de él. Dividió su ejército en 2 cuerpos y puso a los jinetes en medio de la infantería, pues la caballería de los contrarios era muy numerosa. Tocaron las trompetas y Sendebeo y su ejército salieron derrotados. Muchos de ellos cayeron heridos de muerte y los que quedaban huyeron en dirección a la fortaleza. Entonces cayó herido Judas, el hermano de Juan, pero Juan los persiguió hasta que Sendebeo entró en Cedrón, que él había reconstruido. Fueron también a refugiarse en las torres que hay por los campos de Asdod, y Juan les prendió fuego. Sucumbieron unos 2,000 de ellos, y Juan regresó en paz a Judea. Muerte trágica de Simón en Doc. Le sucede su hijo Juan. Ptolomeo, hijo de Abubos, había sido nombrado estratega de la llanura de Jericó, y poseía gran cantidad de plata y oro, pues era yerno del sumo sacerdote. Su corazón se ensoberbeció tanto que aspiró a apoderarse del país, para lo cual tramaba quitar a traición la vida a Simón y a sus hijos. Yendo Simón de inspección por las ciudades del país, preocupándose de su administración, bajó a Jericó con sus hijos Matatías y Judas. Corría el año 177 del 11º mes, el mes de Sebat. El hijo de Abubos los recibió traidoramente en una pequeña fortaleza llamada Doc, construida por él. Les dio un gran banquete y ocultó allí hombres. Cuando Simón y sus hijos estuvieron bebidos, se levantó Ptolomeo con los suyos, tomaron sus armas y lanzándose sobre Simeón en la sala del banquete, lo mataron a él, a sus 2 hijos y a algunos de sus funcionarios. Cometió de esta manera una gran alevosía, devolviendo mal por bien. Luego escribió Ptolomeo al rey contándole lo ocurrido y pidiéndole que le enviara tropas en su auxilio para entregarle el país y sus ciudades. Envió otros a Gazara
para quitar de en medio a Juan. Escribió a los quiliarcos, invitándoles a venir donde él para darles plata, oro y otras dádivas. Envió otros que se apoderasen de Jerusalén y del monte del santuario, pero adelantándose uno, anunció a Juan en Gazara que su padre y sus hermanos habían perecido y añadió: han enviado gente a matarte a ti también. Al oír estas noticias, quedó profundamente afectado. Prendió a los hombres que venían a matarle y les dio muerte, pues sabía que pretendían asesinarle. Las restantes actividades de Juan, sus guerras, las proezas que llevó a cabo, las murallas que levantó y otras empresas suyas, están escritos en el libro de los anales de su pontificado, a partir del día en que fue nombrado sumo sacerdote como sucesor de su padre.